Después de que mi abuelo millonario murió y me dejó todo, mis padres, quienes me habían ignorado toda mi vida, intentaron demandarme por el dinero. Cuando entré en la sala del tribunal, mi mamá puso los ojos en blanco, pero el juez se quedó helado. Espere. Los cargos son en su contra, dijo él. Nunca supieron quién era yo realmente. Mi nombre es Flora Harrison, y a los 28 años, nunca esperé estar de pie en una sala de tribunal enfrentando a mis propios padres. Cuando mi abuelo millonario, William, murió, me dejó toda su fortuna. Mi mamá y mi papá, que apenas reconocieron mi existencia durante toda mi vida, de repente quisieron volver a ser parte de ella, pero no por amor. Querían el dinero, los 75 millones de dólares. La expresión en sus rostros cuando entré en el tribunal ese día me lo dijo todo. Mi madre puso los ojos en blanco con desdén. El juez, sin embargo, tuvo una reacción muy diferente. Antes de contarles cómo enfrenté a mis padres en el tribunal, díganme desde dónde están viendo esto. Si alguna vez han tenido familiares a los que solo les importa el dinero, denle al botón de me gusta y suscríbanse. Créanme, la justicia no siempre se sirve en una sala de tribunal, pero hoy sí se hizo. Crecer en la mansión Harrison debería haber sido un sueño, pero para mí, fue más como vivir en un hermoso museo vacío. La finca de 12 habitaciones se asentaba sobre 5 acres de césped bien cuidado, pero todo ese espacio solo amplificaba mi soledad. Mis padres, Harold y Nancy Harrison, eran figuras destacadas en la escena social de Boston, pero extraños en su propia casa. Mi padre construyó su imperio inmobiliario desde cero, o eso le gustaba decir a cualquiera que quisiera escucharlo en las galas benéficas y cenas de negocios que consumían sus noches. Mi madre, con su cabello rubio perfectamente iluminado y su colección de ropa de diseñador, siempre estaba a su lado, riendo en los momentos adecuados y haciendo los contactos adecuados para asegurar tratos comerciales y conexiones sociales. Aprendí desde muy temprano que yo no era parte de su imagen cuidadosamente construida. Cuando tenía 6 años, recuerdo haber entrado corriendo al comedor durante una de sus cenas de negocios, emocionada por mostrarle a mi madre un dibujo que había hecho. La sonrisa desapareció de su rostro tan rápidamente que fue como ver caer una máscara. Flora, querida, dijo con los dientes apretados. Los adultos están hablando. María te llevará de vuelta arriba. Nuestra ama de llaves me guió suavemente mientras mi madre reanudaba su conversación sin perder el ritmo. Esa fue mi infancia en pocas palabras. Presente pero no vista. En la misma casa, pero no parte de la misma familia. Cuando cumplí 8 años, mis padres me inscribieron en la Academia Westfield, un prestigioso internado a 3 estados de distancia. Es por tu propio bien, explicó mi padre mientras firmaba los papeles en su estudio, sin mirarme ni una sola vez. Las conexiones que harás allí serán invaluables. Lo que no dijo, pero que yo entendí incluso a esa edad, era que estaría fuera de su camino. Un problema resuelto. La hija que nunca quisieron realmente, cuidadosamente empaquetada para convertirse en la responsabilidad diaria de otra persona. Después de eso, solo volvía a casa para las fiestas importantes. Navidad, Acción de Gracias y unas pocas semanas durante el verano. Cada visita se sentía como entrar en la casa de un extraño, navegando la fría formalidad de unos padres que parecían perpetuamente sorprendidos por mi presencia. La Navidad de cuando tenía 12 años destaca en mi memoria. Había pasado semanas haciendo cuidadosamente regalos para mis padres. Para mi padre, elaboré una maqueta detallada de su primer edificio de apartamentos, el que siempre afirmaba que había iniciado su imperio. Para mi madre, creé un joyero hecho a mano con flores prensadas del jardín de la escuela. En la mañana de Navidad, coloqué mis regalos cuidadosamente envueltos debajo del árbol con nerviosa anticipación. Cuando nos reunimos para intercambiar regalos, mi padre me entregó un sobre sin ceremonia. Dentro había un cheque por $5.000. Sin tarjeta, sin nota personal. Puedes comprar lo que quieras, dijo, ya revisando su teléfono en busca de correos electrónicos. El regalo de mi madre fue similar. Otro cheque. Este para comprar ropa. La compradora personal de Neiman Marcus sabe lo que es apropiado, añadió, sorbiendo su mimosa. Cuando les di mis regalos hechos a mano, reaccionaron con una cortesía incómoda, claramente incómodos con el sentimentalismo. La maqueta de mi padre fue relegada a un estante en su oficina, donde desapareció en una semana.
El joyero de mi madre nunca salió de su papel de regalo. El único amor genuino que experimenté provino de mi abuelo, William. El padre de mi padre era todo lo que su hijo no era. Cálido, presente, genuinamente interesado en mi vida. Aunque él había construido los cimientos de la fortuna Harrison, nunca dejó que el dinero lo definiera. El abuelo William vivía en una granja a 1 hora de la ciudad, una sencilla casa de campo en 40 acres a donde se mudó después de que mi abuela murió. Demasiados fantasmas en las mansiones, me dijo una vez. Aquí afuera puedo respirar. Durante mis vacaciones en casa, le rogaba a nuestro chofer, Thomas, que me llevara a la granja del abuelo William. Esos días eran islas de calidez en el frío mar de mi infancia. Alimentábamos a los caballos, caminábamos por el huerto de manzanos y nos sentábamos en su porche bebiendo chocolate caliente mientras me contaba historias de su propia infancia. El dinero es solo una herramienta, Flora, decía, sus ojos arrugándose en las comisuras. Es útil, pero no es la medida de una persona. Como tratas a los demás cuando nadie está mirando, esa es la verdadera prueba de carácter. Me enseñó a montar a caballo, a cambiar el aceite de su vieja camioneta, a identificar constelaciones en el cielo nocturno. Más importante aún, me mostró cómo se sentía ser valorada, ser vista por quien era en lugar de cómo encajaba en los planes de otra persona. Mis padres rara vez preguntaban sobre estas visitas, y cuando lo hacían, era con una desaprobación apenas velada. Papá está atascado en el pasado, decía mi padre. El mundo funciona con principios diferentes ahora. Para cuando cumplí 18 años y me preparaba para ir a la universidad, la distancia entre mis padres y yo se había convertido en un abismo infranqueable. Empaqué mis pertenencias sola con María, el ama de llaves, la única que me ayudó a bajar mis maletas. Tu padre tuvo una reunión de emergencia, explicó María, con sus amables ojos tristes. Tu madre está en su cita en el spa. Asentí, no habiendo esperado nada diferente. Mientras Thomas cargaba mi equipaje en el coche para llevarme al aeropuerto, eché un último vistazo a la fría perfección de la mansión Harrison. Nunca había sido mi hogar. No realmente. Me fui sin despedirme porque no había nadie allí para escucharlo. Cuando llegó la carta de aceptación de la Facultad de Derecho de Columbia, llamé primero al abuelo William. Mis padres, como era de esperar, no estaban disponibles, su asistente prometió que me devolverían la llamada. Nunca lo hicieron. Entré, prácticamente le grité por teléfono al abuelo. Beca académica completa. Nunca lo dudé ni por un segundo, dijo él, su voz cálida de orgullo. Tu abuela habría estado muy orgullosa, Flora. Siempre decía que tenías su cerebro y el doble de su determinación. La beca lo era todo para mí. No porque mi familia no pudiera pagar la matrícula, sino porque necesitaba demostrar, principalmente a mí misma, que podía abrirme mi propio camino. Mi padre se había ofrecido a pagar, por supuesto, en una de nuestras breves y formales conversaciones telefónicas. Un Harrison nunca debería necesitar ayuda financiera, había dicho con desdén. Decliné la oferta. Se sentía importante, esencial incluso, construir algo que fuera verdaderamente mío. Mudarme a mi dormitorio ese otoño fue la primera vez que me sentí verdaderamente libre. Mi compañera de cuarto, Sofía Martínez, era una estudiante de sociología de Arizona con una risa que llenaba la habitación y una colección de suculentas que rápidamente colonizaron el alféizar de nuestra ventana. Eres demasiado ordenada, declaró nuestro primer día, observándome organizar mis libros alfabéticamente. Necesitamos desordenar un poco este lugar, hacerlo sentir vivido. Durante las largas noches de estudio y las cenas de comida barata para llevar, Sofía se convirtió en la hermana que nunca tuve. A ella no le importaba mi apellido ni el dinero de mi familia. Le importaba que siempre le guardara la última porción de pizza y que corrigiera sus ensayos a las 3 de la mañana. Tu familia suena como robots, dijo una noche después de que compartí una versión edulcorada de mi infancia. Sin ofender. No me ofendo, respondí, sorprendida de descubrir que ahora casi podía reírme de ello. Son más como hermosos maniquíes. Perfectos por fuera, huecos por dentro. Aunque le conté a Sofía sobre mis padres distantes, mantuve mis visitas al abuelo William en privado. Cada 2 fines de semana, tomaba el tren fuera de la ciudad hasta su granja, donde él me recogía en su destartalada camioneta azul, con música country sonando en la radio. Estas visitas se convirtieron en mi santuario.
Mientras mis compañeros de clase pasaban los fines de semana en fiestas o pasantías, yo pasaba los míos ayudando al abuelo a reparar cercas, montando sus caballos por bosques de colores otoñales y sentada en su porche hablando de todo y de nada. Fue durante mi segundo año de Derecho que el abuelo comenzó a compartir más sobre el negocio familiar conmigo. No la estructura corporativa ni los márgenes de beneficio, sino la filosofía detrás de ello. Tu padre ve los edificios como activos, explicó mientras caminábamos por la propiedad una tarde de otoño, las hojas crujiendo bajo nuestros pies. Yo siempre los vi como hogares, comunidades. Cada edificio de apartamentos alberga a docenas de familias, cada una con sus propios sueños y luchas. Ese es el verdadero valor. Me mostró libros de contabilidad de los primeros días, listas de inquilinos con notas sobre los cumpleaños de los niños y problemas de salud. Solíamos dar cestas de Navidad a cada familia, dijo con nostalgia. Tu padre lo llamó ineficiente. Cuando él tomó el control, comencé a entender la creciente brecha entre mi padre y mi abuelo. No se trataba solo de prácticas comerciales, sino de valores fundamentales. En mi tercer año de Derecho, comencé a ser voluntaria en la Clínica de Derechos de la Vivienda, brindando asistencia legal a inquilinos de bajos ingresos que enfrentaban el desalojo. No se me escapaba la ironía de que algunos de estos casos involucraban propiedades de subsidiarias de Harrison Enterprises. Nunca mencioné mi apellido en la clínica. Me convertí simplemente en Flora, la estudiante de Derecho que se quedaba hasta tarde y llevaba expedientes extra a casa los fines de semana. El trabajo se sentía más significativo que cualquier cosa que hubiera hecho antes, usando mi privilegio y educación para ayudar a quienes no tenían ninguno de los dos. Cuando se acercaba la graduación, envié invitaciones formales a mis padres, sin esperar que asistieran. Para mi sorpresa, la asistente de mi padre llamó para preguntar sobre el código de vestimenta y los arreglos de estacionamiento. Por un breve y tonto momento, me permití tener esperanzas. El día de la graduación amaneció brillante y claro. Escaneé a la audiencia repetidamente durante la ceremonia, buscando los rostros de mis padres entre la multitud. No estaban allí. El abuelo William se sentó en la primera fila, radiante de orgullo, pero los asientos reservados junto a él permanecieron vacíos. Más tarde, en la pequeña cena de celebración que el abuelo organizó en un restaurante cercano, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Felicidades. Tu padre tuvo una reunión de junta inevitable en Tokio. ¿Se está enviando un regalo a tu apartamento? El regalo llegó al día siguiente. Un cheque por $25.000 y una tarjeta de presentación del director de recursos humanos de un prestigioso bufete de abogados corporativos donde mi padre tenía conexiones. Sin nota, sin llamada. Rompí el cheque y envié un correo electrónico cortés rechazando la recomendación de trabajo. En su lugar, acepté un puesto en el Centro de Justicia Urbana, trabajando con poblaciones vulnerables por una fracción del salario corporativo. El trabajo era exigente y a menudo desgarrador, pero por primera vez, sentí que estaba construyendo mi propio legado, no viviendo a la sombra del nombre Harrison. Fue poco después de comenzar este trabajo que recibí la llamada que lo cambiaría todo. La ama de llaves del abuelo William, Rosa, con la voz temblorosa, me dijo que se había desplomado mientras trabajaba en el granero. Los médicos habían encontrado un cáncer de páncreas avanzado. Le quedaban meses, quizás semanas. Está preguntando por ti, dijo en voz baja. Solo por ti. Me tomé una licencia indefinida del Centro de Justicia Urbana al día siguiente. Mi supervisora, entendiendo la gravedad de la situación, me aseguró que mi puesto estaría esperando cuando estuviera lista para regresar. La familia es lo primero, dijo, apretando mi mano. Me pareció irónico que ella entendiera esta verdad fundamental mejor que mis propios padres. El abuelo William había rechazado la hospitalización, prefiriendo pasar sus últimos días en la casa de campo que amaba. No tiene sentido morir bajo luces fluorescentes cuando puedo ver el atardecer desde mi propio porche, me dijo cuando llegué. Su voz era más débil de lo que nunca la había escuchado, pero su espíritu estaba intacto. Me mudé a la habitación de invitados que había usado durante mis visitas durante la universidad. Rosa, el ama de llaves que había trabajado para el abuelo durante 20 años, me enseñó a administrar sus medicamentos y la dieta especial que los médicos habían prescrito para mantenerlo cómodo. Apenas come cuando no estás aquí, me confió. Pero lo intentará por ti. Durante esos preciosos meses finales, nuestros roles se invirtieron.
El hombre que me había enseñado a montar a caballo y a cambiar el aceite de la camioneta ahora necesitaba ayuda para caminar al baño y manejar su dolor. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo le fallaba, su mente permanecía aguda, su sabiduría intacta. Pasamos horas hablando más abiertamente que nunca sobre la vida y la muerte, los arrepentimientos y las esperanzas, sobre el negocio familiar y donde había perdido su alma. Harold siempre fue brillante con los números, dijo el abuelo una noche mientras veíamos el sol hundirse bajo la línea de los árboles. Pero nunca entendió que un negocio es más que su balance general. Es una responsabilidad con la comunidad que lo apoya. Le pregunté una vez por qué no había intervenido más directamente en mi infancia, por qué había permitido que mis padres me enviaran lejos. Estuvo en silencio por un largo tiempo antes de responder. Ese es mi mayor arrepentimiento, Flora. Pensé que estaba respetando el derecho de tus padres a criarte como consideraran oportuno. No luché lo suficiente por ti. Sus ojos, ahora hundidos, y su rostro pálido se llenaron de lágrimas. Espero que puedas perdonarme por eso. Sostuve su delgada mano entre las mías y le aseguré que no había nada que perdonar. En verdad, su granja había sido mi santuario, el único lugar donde me había sentido verdaderamente amada y aceptada. Sin esos fines de semana y visitas de vacaciones, no estoy segura de en quién me habría convertido. Mis padres llamaban ocasionalmente, conversaciones breves centradas en el pronóstico y el plan de tratamiento del abuelo. Visitaron exactamente 2 veces. Cada visita duró menos de 1 hora y parecía agotar la energía del abuelo más que días de dolor físico. Tu padre está decepcionado de mí, me confió el abuelo después de una de esas visitas. Piensa que me estoy rindiendo al no probar tratamientos experimentales. ¿Lo estás?, pregunté suavemente. Tengo 84 años, Flora. He vivido una vida plena. Lo que no haré es pasar mis últimos días sufriendo tratamientos que podrían darme otro mes de miseria. Me dio una palmadita en la mano. Calidad sobre cantidad. Esa siempre ha sido mi filosofía. A medida que pasaban las semanas y el otoño se convertía en invierno, el abuelo se debilitaba. La enfermera de cuidados paliativos visitaba a diario ahora, ajustando los medicamentos y guiándome a través del proceso de cuidar a alguien en su etapa final de la vida. Una noche nevada de diciembre, mientras le leía su novela favorita de Hemingway, el abuelo me interrumpió. Necesito decirte algo importante, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Dejé el libro a un lado y me acerqué más. Harold nunca ha entendido el peso de la riqueza, dijo. La ve como un marcador, no como una responsabilidad. Por eso he tomado algunas decisiones que no me harán popular con el resto de la familia. Antes de que pudiera continuar, un ataque de tos lo invadió, y para cuando pasó, el agotamiento se había apoderado de él. Lo que sea que quisiera decirme tendría que esperar. Nunca llegó. 3 días después, en una mañana tranquila, con la nieve cayendo suavemente fuera de su ventana, el abuelo William dio su último aliento. Le estaba sosteniendo la mano, contándole sobre la familia de cardenales que se había instalado en el pino de afuera. Su agarre se aflojó, su respiración se ralentizó, y luego, con un pequeño suspiro, se fue. Me senté con él durante mucho tiempo después, la habitación en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Fue Rosa quien finalmente entró y sugirió suavemente, llamaré al servicio de cuidados paliativos. Mis padres llegaron al día siguiente, mi madre se hizo cargo inmediatamente de los arreglos del funeral, mi padre se encerró en el estudio del abuelo con una serie de llamadas telefónicas. Ninguno preguntó cómo estaba yo ni me agradeció por estar con él al final. El funeral fue exactamente lo que el abuelo no habría querido. Arreglos florales elaborados, socios comerciales distantes pronunciando discursos sobre su visión y perspicacia para los negocios. Ninguna mención de su amabilidad, su humor, su amor por los placeres simples. Di un breve panegírico, compartiendo historias de paseos a caballo y lecciones de constelaciones, de su sabiduría gentil y su generosidad silenciosa. Mis padres se sentaron rígidamente en la primera fila, mi madre revisando su reloj repetidamente. 2 semanas después del funeral, nos reunimos en las oficinas de Jerome Blackwell, el abogado de mi abuelo durante más de 40 años. Un hombre pequeño, con gafas, pajarita y ojos amables, ofreció sus sinceras condolencias antes de explicar por qué estábamos allí. William fue muy específico sobre sus deseos, comenzó el señor Blackwell, ajustándose las gafas.
Revisó su testamento hace 6 meses y pidió que se leyera dentro de los 30 días posteriores a su fallecimiento. Mi padre se inclinó hacia adelante expectante. Como único hijo de William Harrison, siempre había asumido que heredaría todo. El negocio familiar ya había pasado a su control años atrás, pero la fortuna personal del abuelo, la granja y varios otros activos significativos permanecían a su nombre. El señor Blackwell se aclaró la garganta y comenzó a leer el lenguaje legal formal del testamento. Apenas escuché hasta que oí mi nombre. A mi amada nieta, Flora Harrison, quien ha demostrado la fuerza de carácter, la compasión y la integridad que representa el verdadero legado Harrison, le dejo la totalidad de mi patrimonio personal. La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi padre perdió todo color. La mano de mi madre se congeló a medio camino de ajustar su collar de perlas. El señor Blackwell continuó, detallando los activos, la propiedad de la granja, inversiones personales por un valor aproximado de $75 millones, acciones de control en la Fundación Harrison y diversas posesiones personales. Esto es absurdo, farfulló finalmente mi padre. Debe haber algún error. No hay ningún error, Harold, dijo el señor Blackwell con calma. Tu padre estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. Te dejó esta carta para explicar su decisión. Le entregó a mi padre un sobre que él abrió de un tirón, sus manos temblando de rabia. Mientras leía, su rostro se contorsionó a través de una serie de emociones, conmoción, ira, incredulidad. Esto es inaceptable, dijo finalmente, arrugando la carta. Mi padre no estaba en su sano juicio. El cáncer, los medicamentos. No estaba pensando con claridad. Mi madre se volvió hacia mí, con los ojos fríos. ¿Qué hiciste, Flora? ¿Qué le dijiste mientras jugabas a la enfermera? Las acusaciones me dolieron, pero mantuve la compostura. No hice nada. Estuve allí para él cuando necesitaba a alguien. Eso es todo. Mi padre se levantó bruscamente. Impugnaremos esto. Ningún juez confirmará esta farsa. El señor Blackwell permaneció imperturbable. Ese es su derecho, por supuesto. Pero debo informarles que William anticipó esta reacción. Se sometió a 2 evaluaciones psiquiátricas separadas antes de finalizar estos cambios, ambas confirmando que estaba en su sano juicio y sin ninguna influencia indebida. Mientras mis padres salían furiosos, prometiendo acciones legales, el señor Blackwell me entregó un sobre a mí. Tu abuelo me pidió que te diera esto en privado, dijo. Por si sirve de algo, estaba muy orgulloso de ti. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí la carta del abuelo con manos temblorosas. Dentro había una sola página cubierta con su familiar caligrafía, más temblorosa de lo que recordaba. Mi queridísima Flora, comenzaba. Si estás leyendo esto, he pasado a lo que sea que venga después. No te lamentes demasiado. He tenido una buena vida. Para ahora, ya sabes que te he dejado todo. Tu padre estará enojado. Tu madre estará peor. Pero no hago esto para castigarlos, aunque Dios sabe que se lo merecen. Hago esto porque en ti veo el corazón y el alma de lo que el nombre Harrison debería significar. El dinero es poder, Flora. Ambos lo sabemos. Pero es cómo usas ese poder lo que importa. Tu padre nunca entendió eso. Él ve la riqueza como un fin, no como un medio. Confío en que tú lo harás mejor, que serás mejor. Usa lo que te he dejado para marcar la diferencia. Construye algo significativo. Y nunca, nunca olvides que la verdadera medida de una persona no es su cuenta bancaria, sino las vidas que toca. Con todo mi amor, siempre, abuelo. Me quedé dormida con la carta aferrada a mi pecho, lamentando no solo al abuelo que había perdido, sino también la batalla legal que sabía que se avecinaba. La demanda llegó 3 días después. Entregada por un mensajero con cara de piedra en la puerta de mi apartamento, el grueso sobre contenía exactamente lo que mis padres habían prometido, una impugnación legal al testamento de mi abuelo, citando influencia indebida y capacidad disminuida. Mi padre no había escatimado en gastos. El consejo del demandante era Whitmore, Prescott y Shaw, uno de los bufetes de litigios sucesorios más caros y despiadados de Nueva York. La presentación incluía una declaración jurada del médico personal de mis padres, sugiriendo que el cáncer de páncreas y los analgésicos podrían haber afectado el juicio de mi abuelo.
Cuando mi teléfono sonó 1 hora después, no me sorprendió ver el nombre de mi padre en el identificador de llamadas. Esto no tiene por qué ser adversarial, Flora, dijo sin preámbulos. Sé razonable. Tu abuelo no estaba pensando con claridad. Tú lo sabes. Me pareció perfectamente lúcido, respondí, manteniendo la voz firme a pesar de la ira que crecía dentro de mí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. No seas ingenua. $75 millones no es algo que se le entrega a una joven de 28 años sin experiencia en negocios. Estamos dispuestos a ser generosos. 1/3 del patrimonio, 25 millones. Más que suficiente para que continúes con tu trabajo de caridad, dijo las palabras como si describiera algo desagradable. No, dije simplemente. Voy a respetar los deseos del abuelo. Entonces no nos dejas otra opción, espetó. Esto se pondrá feo, Flora. Los secretos familiares tienen una forma de salir a la luz en el tribunal. ¿Estás preparada para eso? La amenaza era clara, pero me negué a dejarme intimidar. Lo estás tú, respondí antes de colgar. Mi primer instinto fue contratar al mejor abogado defensor que el dinero pudiera comprar, pero algo me detuvo. Tenía un título en derecho. Entendía la ley de sucesiones. Y, lo que es más importante, conocía a mi abuelo y la verdad de nuestra relación mejor que nadie. Decidí representarme a mí misma. Sofía pensó que estaba loca cuando le conté mi plan. Te enfrentarás a un equipo de abogados tiburones con décadas de experiencia, argumentó mientras me ayudaba a convertir mi sala de estar en una oficina legal improvisada. Al menos consigue un coabogado. Necesito hacer esto yo misma, insistí. No solo por mí, sino por el abuelo. Mi preparación fue metódica. Me tomé una licencia del Centro de Justicia Urbana, convirtiendo mis días en sesiones de investigación y preparación de 16 horas. Revisé todos los precedentes de casos relevantes que involucraban testamentos impugnados, centrándome particularmente en casos que involucraban reclamos de capacidad disminuida. El señor Blackwell brindó una ayuda invaluable, compartiendo copias de los registros médicos de mi abuelo con su permiso preaprobado, los resultados de sus evaluaciones cognitivas y notas de sus reuniones sobre los cambios en el testamento. Fue muy minucioso, me aseguró el señor Blackwell. Sabía que Harold impugnaría esto. Los registros médicos eran especialmente importantes. Las evaluaciones cognitivas realizadas por 2 neurólogos independientes no mostraron un deterioro significativo. Las notas de su oncólogo indicaban que, aunque estaba bajo medicación para el dolor, sus dosis estaban cuidadosamente monitoreadas y no a niveles que afectaran sus habilidades para la toma de decisiones. También descubrí algo inesperado. 3 años antes, mi abuelo había nombrado a mi padre como el principal beneficiario de su testamento. El cambio para hacerme la única heredera había llegado después de una serie de desacuerdos sobre la dirección de Harrison Enterprises. Sofía demostró ser más que solo un apoyo moral. Con su experiencia en métodos de investigación, me ayudó a organizar montañas de pruebas y a prepararme para un posible contrainterrogatorio. Fue Sofía quien hizo el descubrimiento más importante. Flora, mira esto, dijo una noche, sosteniendo un libro encuadernado en cuero que había encontrado entre los objetos personales que el señor Blackwell me había dado del estudio del abuelo. Es su diario. El diario cubría los últimos 5 años de la vida de mi abuelo. Con meticuloso detalle, documentó sus crecientes preocupaciones sobre las prácticas comerciales de mi padre, incluyendo varios casos en los que Harold había intentado presionar a William para que le cediera activos antes de su muerte. Una entrada fechada solo 2 meses antes de que cambiara su testamento era particularmente condenatoria. Harold vino hoy, no para preguntar por mi salud, sino para sugerir nuevamente que simplificara mis asuntos transfiriendo las propiedades de Westchester a su sociedad de cartera. Cuando me negué, insinuó que ya no era competente para administrar mis propios asuntos. El mismo hijo que no ha visitado en 6 meses de repente se preocupa por mi estado cognitivo. Veo su juego claramente ahora. Me entristece más de lo que puedo expresar. El diario proporcionaba una prueba clara de que mi abuelo estaba preocupado por las intenciones de mi padre y estaba en su sano juicio cuando tomó sus decisiones. Pero a medida que se acercaba la fecha del juicio, el caso tomó un giro desagradable. Las columnas de chismes y las publicaciones de negocios comenzaron a publicar historias que cuestionaban mi relación con mi abuelo, insinuando que había manipulado a un anciano moribundo.
Fuentes familiares anónimas sugirieron que lo había aislado de otros miembros de la familia en sus últimos días. Controversia de la heredera Harrison. Fue manipulado el millonario en su lecho de muerte, rezaba un titular particularmente sensacionalista. Sabía la fuente de estas historias. Mi madre siempre había mantenido relaciones cuidadosas con columnistas de sociedad y reporteros de negocios. Esta era su especialidad. Asesinato de reputación disfrazado de especulación preocupada. La presión se intensificó a medida que parientes lejanos y amigos de la familia, personas que apenas habían reconocido mi existencia en eventos familiares, comenzaron a llamar y enviar correos electrónicos, alternando entre la simpatía por mi difícil posición y sugerencias de que hiciera lo correcto por la armonía familiar. Una noche, después de un día de preparación particularmente agotador, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sabemos lo que realmente pasó en la granja. Abandona el caso o todos los demás también lo sabrán. Sofía quería que lo denunciara a la policía como acoso, pero sabía que sería imposible probar quién lo envió. En cambio, canalicé mi ira en mi preparación. La noche antes de la fecha del juicio, no pude dormir. Me encontré releyendo la carta de mi abuelo, buscando fuerza en sus palabras. Confío en que tú lo harás mejor, que serás mejor. Pasara lo que pasara en el tribunal mañana, estaba decidida a honrar esa confianza. Al amanecer, me preparé para lo que probablemente sería el día más difícil de mi vida. No solo enfrentar a un equipo de abogados agresivos, sino confrontar a los padres que nunca habían sido realmente padres. Pero mientras metía la carta de mi abuelo en mi maletín para darme valor, sentí una extraña calma apoderarse de mí. La verdad estaba de mi lado. Ahora solo necesitaba asegurarme de que el tribunal también la viera. Las escaleras del juzgado estaban llenas de reporteros cuando llegué. La noticia del drama familiar Harrison se había extendido, atrayendo la atención de los medios más allá de la prensa de negocios habitual. Me abrí paso entre la multitud con la cabeza en alto, respondiendo a las preguntas a gritos con un educado sin comentarios. Dentro, los pasillos de mármol resonaban con pasos y conversaciones en susurros. Vi a mis padres de pie con su equipo legal, un grupo formidable de 5 abogados en trajes caros. Mi madre, impecable con un conservador vestido azul marino y perlas, me vio primero. Le dio un codazo a mi padre, quien se giró y me lanzó una mirada fría. Mientras me acercaba a las puertas de la sala del tribunal, mi antigua supervisora del Centro de Justicia Urbana, Patricia, me llamó por mi nombre. Había venido a mostrar su apoyo junto con varios colegas. Su presencia me dio un impulso de confianza que necesitaba desesperadamente. «Lo tienes controlado», susurró Patricia, apretando mi brazo. Solo di la verdad. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera pulida y el olor a cera de limón para muebles en el aire. Ocupé mi lugar en la mesa del acusado, organizando mis notas y carpetas de pruebas cuidadosamente preparadas. Al otro lado del pasillo, los equipos legales de los demandantes se desplegaron como un pequeño ejército, pasándose documentos entre ellos con eficiencia practicada. Mis padres se sentaron directamente detrás de sus abogados. La expresión de mi madre era de simpatía practicada, la mirada que había perfeccionado para las galas benéficas al discutir situaciones desafortunadas. Mi padre miraba al frente, con la mandíbula apretada por la determinación. Cuando lo miré a los ojos, simplemente negó con la cabeza ligeramente, como si estuviera decepcionado, pero no sorprendido por mi desafío. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando el alguacil anunció la llegada del juez. Todos de pie para el honorable juez Robert Thornton. El juez Thornton era un hombre alto y distinguido de unos 60 años, con cabello entrecano y penetrantes ojos oscuros. Mientras tomaba asiento y examinaba la sala, sentí un destello de reconocimiento. Había comparecido ante él una vez, representando a un cliente del Centro de Justicia Urbana en un caso de discriminación en la vivienda. Cuando su mirada se posó en mí, sentada sola en la mesa de la defensa sin abogado, sus cejas se arquearon ligeramente. Entonces sucedió algo notable. Su expresión cambió de neutralidad profesional a una sorpresa inconfundible. «Señorita Harrison», dijo, consultando los papeles que tenía delante. «¿Se representa a sí misma en este asunto?» «Sí, señoría», respondí, poniéndome de pie como requería el protocolo. «Espere». Volvió a mirar el expediente del caso, luego a mí. «Los cargos son en su contra».
¿Usted es la acusada en este caso? Sí, señoría. Me estudió por un momento más, luego miró hacia la mesa del demandante donde mis padres se sentaban. Muy bien. Procedamos. El abogado principal de mis padres, Clayton Whitmore, se levantó para presentar su caso. Alto y de cabello plateado, con la suave confianza que provenía de 30 años de victorias en los tribunales, pintó un cuadro de un anciano vulnerable luchando contra un cáncer terminal, aislado de su familia e influenciado indebidamente en sus últimos días. William Harrison era un titán de los negocios, señoría, dijo Whitmore, su voz resonando por la sala, un hombre que construyó un imperio a través de la toma de decisiones racionales y estratégicas. Sin embargo, se nos pide que creamos que en sus últimos meses llenos de dolor, tomó la decisión irracional de desheredar a su único hijo, el hombre que había trabajado a su lado durante décadas, a favor de su nieta, que ha rechazado por completo el negocio familiar. Continuó detallando las décadas de servicio de mi padre a Harrison Enterprises, contrastándolo con mi elección de trabajar en derecho de interés público. Mientras Harold Harrison preservaba y hacía crecer el legado familiar, Flora Harrison trabajaba activamente en contra de los mismos principios de negocio que construyeron la fortuna de su familia. Era un ángulo inteligente, intentando enmarcar mis elecciones de carrera como evidencia de una división filosófica que me habría convertido en una heredera improbable en la mente racional de mi abuelo. Mientras Whitmore continuaba, presentó declaraciones juradas del círculo social de mis padres, parientes lejanos y socios comerciales, todos atestiguando el supuesto declive cognitivo de mi abuelo en sus últimos meses. La mayoría de estas personas lo habían visitado raramente, si es que lo habían hecho, durante ese tiempo. Demostraremos, señoría, que el último testamento de William Harrison no representa sus verdaderos deseos, sino la influencia de una nieta que se aprovechó de su vulnerabilidad y aislamiento para asegurar una fortuna que no había hecho nada para ganar. Cuando Whitmore finalmente se sentó, el juez Thornton se volvió hacia mí. Señorita Harrison, ¿su respuesta? Me levanté, tomando una respiración profunda para calmar mis nervios. A diferencia de Whitmore, no tenía décadas de experiencia en los tribunales en las que apoyarme, pero tenía la verdad y un conocimiento de primera mano que él nunca podría igualar. Señoría, los demandantes han presentado una narrativa basada en suposiciones y observaciones de segunda mano. Tengo la intención de presentar pruebas que contradicen directamente sus afirmaciones, incluyendo registros médicos, evaluaciones cognitivas y los propios pensamientos documentados de mi abuelo con respecto a su decisión. Comencé presentando los registros médicos que mostraban que, a pesar de su diagnóstico terminal, las funciones cognitivas de mi abuelo permanecían intactas. Las evaluaciones neurológicas realizadas a intervalos de 6 meses no mostraron un declive significativo en sus capacidades para la toma de decisiones. Además, continué, me gustaría llamar a la doctora Eleanor Richards, la oncóloga principal de mi abuelo, quien puede hablar directamente sobre su estado mental durante el periodo en cuestión. La doctora Richards, una mujer serena de unos 50 años, testificó que si bien William Harrison sufría de cáncer terminal, sus facultades mentales se mantuvieron agudas hasta el final de su vida. En mis 30 años de práctica, declaró con firmeza, rara vez he visto a un paciente mantener tal claridad y propósito mientras enfrenta una enfermedad terminal. El señor Harrison era plenamente consciente de su pronóstico, sus tratamientos y sus asuntos personales durante todo el tiempo que estuvo bajo mi cuidado. Cuando Whitmore la contrainterrogó, intentando sugerir que los analgésicos podrían haber nublado el juicio de mi abuelo, la doctora Richards se mantuvo firme. El régimen de medicación que establecimos fue diseñado específicamente para controlar el dolor minimizando los efectos cognitivos. Evaluamos regularmente el estado mental del señor Harrison, y en ningún momento demostró un juicio deteriorado. A continuación, llamé a Jerome Blackwell, quien testificó sobre el cuidadoso proceso legal en el que mi abuelo había insistido al cambiar su testamento. William fue meticuloso, explicó el señor Blackwell. Entendía que su decisión podría ser impugnada, por lo que tomó medidas extraordinarias para documentar su capacidad e intenciones. En mis 45 años de práctica, nunca he visto a un cliente establecer tan a fondo su competencia antes de realizar cambios en sus planes patrimoniales. A medida que avanzaba el día, presenté pruebas metódicamente, construyendo una imagen clara de la mente sana y las elecciones deliberadas de mi abuelo. Durante todo el proceso, podía sentir los ojos de mis padres clavados en mí, su ira palpable en el aire cargado de la sala. El momento más difícil llegó cuando Whitmore llamó a mi madre a testificar. Nancy Harrison subió al estrado con gracia practicada.
Su expresión era una mezcla perfecta de preocupación maternal y moderación digna. Nancy, comenzó Whitmore suavemente. ¿Podría describir la relación de su suegro con su hija antes de su enfermedad? Mi madre se secó lágrimas inexistentes con un pañuelo de seda. William siempre tuvo una debilidad por Flora. Creo que sentía lástima por ella porque le costaba encontrar su lugar en el negocio familiar. Harold y yo queríamos lo mejor para ella, por supuesto, pero ella siempre se resistió a nuestra guía. La fabricación fue tan suave, tan convincente, que por un momento casi dudé de mis propios recuerdos. Este era el mayor talento de mi madre. Reescribir la historia de manera tan convincente que incluso aquellos que la vivieron comenzaban a cuestionar sus recuerdos. Y durante su enfermedad, continuó Whitmore, cómo cambió la relación de Flora con William. Lo aisló, dijo mi madre, su voz quebrándose ingeniosamente. De repente, estaba allí todo el tiempo después de años de contacto mínimo con la familia. Controlaba quién podía visitarlo, cuándo podían llamar. A Harold y a mí prácticamente se nos prohibió ver a su propio padre en sus últimos días. Cuando fue mi turno de contrainterrogar, me acerqué al estrado con una calma que no sentía del todo. Señora Harrison, comencé. Usted testificó que aislé a mi abuelo de la familia durante su enfermedad. ¿Podría decirle al tribunal exactamente cuántas veces usted y mi padre lo visitaron durante los 3 meses que estuve con él? La compostura de mi madre vaciló momentáneamente. No recuerdo el número exacto. Estaría de acuerdo en que fue menos de 5 veces. Estábamos muy ocupados con el negocio, lo cual William entendía. Tan ocupados que en 90 días no pudieron encontrar tiempo para visitar a su suegro con una enfermedad terminal más que un puñado de veces, a pesar de que vivía a solo 1 hora de su casa. Mientras mi madre luchaba por formular una respuesta que no dañara su caso, presioné más. ¿Y estas visitas que se hicieron, cuánto duraban típicamente? No veo cómo eso es relevante, respondió rígidamente. Creo que habla directamente de su afirmación de que de alguna manera impedí el acceso familiar. El registro de visitantes mantenido por el Servicio de Cuidados Paliativos muestra que sus visitas, en las raras ocasiones que las hicieron, promediaron 45 minutos de duración. ¿Diría que eso es exacto? Para cuando terminé mi contrainterrogatorio, la sala tenía una imagen muy diferente de la relación de mis padres con mi abuelo durante sus últimos meses. El punto de inflexión en el juicio llegó cuando presenté el diario de mi abuelo como prueba. A medida que se leían en voz alta extractos que detallaban los intentos de mi padre por presionar a mi abuelo para que le cediera activos antes de su muerte, la atmósfera en la sala cambió perceptiblemente. Una entrada fue particularmente poderosa. Harold vino hoy, la primera vez en meses. Antes siquiera de preguntar por mi salud, presentó documentos transfiriéndome mis acciones con derecho a voto restantes. Cuando me negué, explicando que quería mantener el control mientras todavía fuera capaz, sugirió que quizás ya no era capaz de tomar tales decisiones. La mirada en los ojos de mi hijo me asustó. No había preocupación allí, solo cálculo. Pude ver a los miembros de la galería intercambiando miradas. Mi padre se movió incómodo en su asiento mientras mi madre mantenía su postura perfecta, aunque sus nudillos se pusieron blancos al agarrar su bolso. En su argumento final, Whitmore intentó reformular el diario como las reflexiones amargas de un anciano susceptible a la paranoia, pero el daño estaba hecho. La voz auténtica de mi abuelo, registrada de su propio puño y letra durante meses, era mucho más convincente que la narrativa cuidadosamente construida que el equipo legal de mis padres había presentado. Cuando fue mi turno para los argumentos finales, hablé desde el corazón. Señoría, este caso no se trata realmente de capacidad cognitiva o influencia indebida. Las pruebas médicas y el testimonio de expertos han establecido claramente que mi abuelo estaba en su sano juicio cuando hizo su último testamento. Este caso trata sobre un desacuerdo fundamental sobre valores y legado. Mi abuelo construyó Harrison Enterprises sobre principios de inversión comunitaria y prácticas comerciales éticas. En sus últimos años, observó cómo esos principios se erosionaban. Sus entradas en el diario dejan claro que su decisión de dejarme su fortuna personal no fue tomada impulsivamente ni bajo la influencia de nadie. Fue una elección deliberada para preservar lo que él veía como el verdadero legado Harrison. William Harrison sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando cambió su testamento. Se estaba asegurando de que la riqueza que había construido se usaría de acuerdo con sus valores, no solo para aumentar el balance final de la familia.
Al concluir mi argumento, miré a mis padres. El rostro de mi padre estaba sonrojado de ira mientras mi madre mantenía su máscara perfecta, aunque pude ver la fría furia en sus ojos. El juez convocó un receso para considerar su decisión. Mientras salíamos de la sala, me sentí emocionalmente agotada, pero extrañamente en paz. Cualquiera que fuera el resultado, había luchado por los deseos de mi abuelo con todas las herramientas a mi disposición. En el pasillo, me encontré cara a cara con mis padres por primera vez ese día. Siempre has sido egoísta, siseó mi madre, manteniendo la voz lo suficientemente baja como para que solo yo pudiera oír. Pero nunca pensé que te rebajarías a manipular a un anciano moribundo. Eso no es lo que pasó, y lo sabes, respondí en voz baja. El abuelo tomó sus propias decisiones. Esto no ha terminado, advirtió mi padre. De una forma u otra, obtendremos lo que es nuestro por derecho. Los miré a ambos, a estos elegantes extraños que me habían proporcionado mi ADN pero que nunca habían sido verdaderamente padres, y sentí una extraña mezcla de lástima y resolución. Nunca se trató del dinero para mí, dije simplemente antes de alejarme. Cuando el tribunal se reanudó 2 horas después, la tensión en la sala era palpable. El juez Thornton entró con una expresión solemne, tomando asiento y examinando la sala antes de hablar. En el asunto de Harrison contra Harrison, comenzó, su voz medida y clara. He revisado todas las pruebas y testimonios presentados por ambas partes. Este caso se centra en 2 preguntas clave. ¿Estaba William Harrison en su sano juicio cuando ejecutó su último testamento? ¿Y fue influenciado indebidamente en su proceso de toma de decisiones? Hizo una pausa, revolviendo papeles antes de continuar. La evidencia médica presentada es inequívoca. William Harrison se sometió a evaluaciones cognitivas regulares durante el periodo en cuestión, todas indicando que mantenía la capacidad de toma de decisiones a pesar de su enfermedad. El testimonio de su médico principal respalda aún más esta conclusión. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, su abogado le puso una mano de advertencia en el brazo. En cuanto a la cuestión de la influencia indebida, continuó el juez Thornton, el tribunal no encuentra pruebas suficientes para respaldar esta afirmación. Por el contrario, el diario personal de William Harrison proporciona una documentación convincente de su proceso de razonamiento y la naturaleza deliberada de sus decisiones. Sentí una ola de alivio recorrer mi cuerpo, aunque mantuve la compostura mientras el juez continuaba. Además, las precauciones legales tomadas por el señor Harrison, incluyendo múltiples testigos independientes de la firma del testamento y declaraciones en vídeo de su intención, demuestran su conciencia de los posibles desafíos a sus decisiones, y su deseo de asegurar que sus deseos fueran respetados. El juez Thornton se quitó las gafas, mirando directamente a mis padres antes de dirigir su mirada hacia mí. Por lo tanto, es el fallo de este tribunal que William Harrison estaba en su sano juicio y actuaba por su propia voluntad cuando designó a Flora Harrison como la única beneficiaria de su patrimonio. La petición del demandante para invalidar el testamento es denegada. Un murmullo recorrió la sala. La postura perfecta de mi madre se endureció aún más mientras el rostro de mi padre se oscurecía de ira. El juez no había terminado. Antes de concluir, me gustaría agregar una observación personal. Si bien el papel de este tribunal es determinar la validez legal, no juzgar la sabiduría de las elecciones de un testador, las entradas del diario de William Harrison revelan a un hombre que reflexionó mucho sobre el significado de su legado. La riqueza familiar, particularmente de la magnitud involucrada aquí, conlleva no solo privilegio, sino responsabilidad. Me miró directamente. Señorita Harrison, su abuelo le confió no solo sus activos, sino sus valores. Este tribunal confirma su derecho legal a tomar esa decisión. Con eso, dio por terminada la sesión. Mientras la gente comenzaba a salir de la sala, me quedé sentada un momento, asimilando lo que acababa de suceder. Se había acabado. Los deseos de mi abuelo serían respetados. Mi momento de reflexión tranquila duró poco. Mi padre se acercó, su abogado siguiéndolo con una expresión que sugería que esto no era aconsejable. Este es un error del que te arrepentirás, dijo, con la voz tensa de rabia apenas contenida. Has robado lo que debería haberme correspondido por derecho. Me levanté para enfrentarlo. No se robó nada, papá. El abuelo tomó su decisión. Una decisión que lo manipulaste para que tomara, interrumpió mi madre, uniéndose a nosotros.
Te criamos mejor que esto. Lo absurdo de su declaración después de años de negligencia emocional casi me hizo reír. ¿Lo hicieron? ¿Cuándo exactamente ocurrió esa crianza? Entre los internados y los veranos en los que estaban demasiado ocupados para las cenas familiares. La expresión cuidadosamente compuesta de mi madre vaciló por un instante antes de que recuperara el control. Siempre fuiste difícil, Flora. Desagradecida por las ventajas que te proporcionamos. Ventajas, repetí. ¿Es así como llamas a enviarme a un internado a los 8 años? ¿O a perderse cada evento significativo en mi vida porque el trabajo era más importante? Mi padre se acercó, bajando la voz. Te dimos todas las oportunidades, las mejores escuelas, conexiones por las que la mayoría de la gente mataría. ¿Y cómo nos lo pagaste? Rechazando todo lo que el nombre Harrison representa, trabajando en esa ridícula organización sin fines de lucro por una miseria. Y ahora esta traición. Algo dentro de mí cambió mientras miraba a estas dos personas que deberían haber sido mi refugio seguro, pero que en cambio habían sido la fuente de mis heridas más profundas. Durante años, había anhelado su aprobación, su amor. Ahora, de pie tras su intento de invalidar los últimos deseos de mi abuelo, me di cuenta de que ya no necesitaba ninguna de las dos cosas. El nombre Harrison significaba algo diferente para el abuelo de lo que significa para ustedes, dije en voz baja. Él construyó un legado de respeto y comunidad. Ustedes lo convirtieron en una búsqueda de riqueza por sí misma. No me des lecciones sobre mi propio padre, espetó mi padre. Tú lo conociste en visitas y vacaciones. Yo trabajé a su lado durante 30 años. ¿Y en todo ese tiempo, alguna vez lo escuchaste realmente? ¿Entendiste lo que le importaba más allá de los balances generales?, pregunté. Porque yo sí lo hice, no porque sea especial, sino porque me tomé el tiempo para conocerlo de verdad. Los ojos de mi madre se entrecerraron. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Despilfarrarás su fortuna en tus causas sentimentales? ¿Es ese tu gran plan? De hecho, había estado considerando exactamente cómo honrar el legado de mi abuelo en las semanas previas al juicio. Ahora, con la decisión del tribunal, esos planes podían avanzar. En realidad, dije, estoy estableciendo la Fundación William Harrison. La mitad de la herencia financiará iniciativas de vivienda asequible y la defensa de los derechos de los inquilinos en las comunidades donde se encuentran las propiedades Harrison. La conmoción en sus rostros casi valió todo por lo que había pasado. No puedes hablar en serio, farfulló mi padre. Eso es casi $40 millones. Completamente en serio, confirmé. La fundación se lanza el próximo mes. Ambos recibirán invitaciones para la gala de inauguración, aunque no espero que asistan. Una pequeña multitud de reporteros se había reunido cerca, claramente tratando de escuchar nuestra conversación. Mi madre los notó e inmediatamente ajustó su expresión a una de preocupación maternal. Flora, querida, discutamos esto en privado, dijo, su voz repentinamente melosa. Los asuntos familiares no deberían ventilarse en público. No hay nada más que discutir, respondí. El tribunal ha tomado su decisión. El abuelo dejó claros sus deseos. Tengo la intención de honrarlos. Cuando me giré para irme, mi padre me agarró del brazo. 20 millones, dijo con urgencia. 20 millones y retiraremos cualquier apelación. Vete limpia. Puedes hacer lo que quieras con el resto. Suavemente retiré su mano de mi brazo. Nunca se trató del dinero, papá. Ni para mí ni para el abuelo al final. Se trató de valores, de legado, de usar el privilegio para crear algo significativo. Te arrepentirás de esto, dijo mi madre, su voz fría de nuevo ahora que se daba cuenta de que la negociación había fracasado. Te crees tan justa, pero solo eres ingenua. Ese dinero te cambiará. La miré, realmente miré a la mujer que me había dado a luz pero que nunca había sido verdaderamente una madre. Tal vez lo haga, pero espero que me cambie de la manera en que cambió al abuelo, no de la manera en que te cambió a ti. Con eso, me alejé, ignorando a los reporteros que gritaban preguntas. Fuera del juzgado, Sofía esperaba con Patricia y mis otros colegas del Centro de Justicia Urbana. Sus sonrisas genuinas y abrazos cálidos fueron el contraste perfecto con el frío intercambio que acababa de dejar atrás. Se acabó, les dije, sintiendo un peso levantarse de mis hombros.
Los deseos del abuelo serán respetados. ¿Alguna vez hubo alguna duda? Sonrió Sofía. Estuviste increíble ahí dentro, abogada. Mientras bajábamos juntos las escaleras del juzgado, un reportero se separó del grupo y se me acercó directamente. Señorita Harrison, ¿puede comentar sobre los informes de qué usará su herencia para establecer una fundación centrada en la vivienda asequible? Las noticias viajaban rápido. Hice una pausa, considerando mi respuesta cuidadosamente. La Fundación William Harrison honrará la creencia de mi abuelo de que el éxito empresarial conlleva una responsabilidad social. Él me enseñó que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que devuelves. Simplemente estoy siguiendo su ejemplo. En los días que siguieron, la historia explotó en las publicaciones de negocios y las redes sociales. Heredera Harrison destina millones a la crisis de la vivienda, rezaba un titular. Fortuna familiar para financiar los derechos de los inquilinos, proclamaba otro. Mis padres hicieron un último intento de reconciliación, aunque reconciliación en sus términos significaba convencerme de reconsiderar mis planes para la fundación. Mi padre llamó, sugiriendo una cena familiar para aclarar las cosas. Creo que empezamos con el pie izquierdo, dijo, su tono más conciliador de lo que nunca lo había escuchado. Tu madre y yo hemos estado discutiendo tu idea de la fundación, y aunque tenemos algunas preocupaciones sobre la escala, vemos potencial para la colaboración con las iniciativas de responsabilidad social corporativa de Harrison Enterprises. Traducción, querían control, o al menos influencia, sobre cómo se gastaba el dinero. Aprecio la oferta, respondí. Pero la dirección de la fundación ya está establecida. El abuelo fue muy claro sobre su visión. Flora, dijo mi padre, con un toque de su impaciencia habitual regresando. Estás siendo terca. Esta podría ser una oportunidad para sanar la brecha familiar y crear algo en lo que todos tengamos participación. La brecha existía mucho antes de esta herencia, le recordé suavemente. Pasé años tratando de cerrarla, papá. Años tratando de ser la hija que tú y mamá querían. He terminado de intentar ganar un amor que debería haberse dado libremente. El silencio al otro lado de la línea se prolongó antes de que finalmente volviera a hablar. ¿Has tomado tu decisión, entonces? Sí, dije simplemente, la he tomado. Un año después del enfrentamiento en el tribunal con mis padres, estaba de pie en un podio frente al recién renovado edificio de apartamentos en Brooklyn. La antigua estructura en ruinas había sido el primer gran proyecto de la Fundación William Harrison, transformada en viviendas asequibles para familias de bajos ingresos e individuos en transición para salir de la situación de sinhogarismo. Hoy celebramos no solo un edificio, sino una visión, le dije a la multitud reunida de miembros de la comunidad, periodistas y personal de la fundación. Mi abuelo creía que el desarrollo inmobiliario debería fortalecer a las comunidades, no desplazarlas. Las 20 familias que se mudarán esta semana son el comienzo de esa visión convirtiéndose en realidad. En los años transcurridos desde el juicio, mi vida se había transformado de maneras que no podría haber imaginado. La fundación ahora empleaba a un equipo de 15 profesionales dedicados que trabajaban en iniciativas de vivienda en 3 estados. Nos habíamos asociado con organizaciones de ayuda legal, incluido mi antiguo empleador, para proporcionar representación a inquilinos en disputas con propietarios, incluyendo a Harrison Enterprises. Esa última parte había enfurecido particularmente a mi padre, aunque ya no teníamos contacto directo. Ocasionalmente veía noticias sobre mis padres en publicaciones de negocios o columnas de sociedad. Se habían divorciado 6 meses después del juicio, un acontecimiento que sorprendió a los círculos sociales en los que se movían, pero no a mí. Sin el pegamento de la acumulación de riqueza uniéndolos, les quedaba poco en común. El proceso de sanación para mí había sido tanto desafiante como liberador. Los primeros meses después del juicio, luché con la culpa, preguntándome si debería haber intentado más reconciliarme con mis padres. La terapia me ayudó a reconocer ese patrón por lo que era, el mismo ciclo que había definido mi infancia, asumiendo la responsabilidad de relaciones que los adultos en mi vida deberían haber nutrido. No puedes sanar una relación sola, me recordó mi terapeuta. La reconciliación requiere que ambas partes reconozcan el daño y se comprometan a cambiar. Poco a poco, construí un tipo diferente de familia a mi alrededor. Sofía siguió siendo mi roca. Su apoyo inquebrantable durante el juicio profundizó nuestra amistad en algo que se sentía más como una hermandad.
Mis colegas del Centro de Justicia Urbana se convirtieron en amigos cercanos y, finalmente, en socios en el trabajo de la fundación. Y, lo más sorprendente, encontré conexión con personas que habían conocido y amado a mi abuelo. Desde Rosa, su ama de llaves, hasta los granjeros locales que habían sido sus vecinos. A través de sus historias, descubrí nuevas dimensiones del hombre que había sido mi única familia real, fortaleciendo mi resolución de honrar su legado adecuadamente. 6 meses después de iniciar el trabajo de la fundación, recibí una carta inesperada de mi padre. A diferencia de nuestras interacciones anteriores, no contenía demandas ni negociaciones, solo un simple reconocimiento. He estado reflexionando sobre lo que mi padre intentó enseñarme a lo largo de los años, escribió. Viendo el trabajo que tu fundación está haciendo, estoy empezando a entender a qué se refería con la responsabilidad con la comunidad. No espero perdón ni reconciliación, Flora. Pero quería que supieras que, a tu manera, me has hecho ver algo a lo que estuve ciego durante demasiado tiempo. Nunca respondí a la carta, pero la guardé, no como una apertura para reconstruir nuestra relación, sino como un reconocimiento de que las personas pueden cambiar, aunque sea en pequeñas formas, aunque sea demasiado tarde para que ciertos puentes se reconstruyan. El éxito de la fundación atrajo la atención de los medios, a la que inicialmente me resistí, pero que finalmente aprendí a usar estratégicamente para destacar los problemas de vivienda en lugar de mi historia personal. Heredera Harrison se convirtió menos en una curiosidad de tabloide y más en una abreviatura del trabajo de la fundación. En el primer aniversario de la decisión judicial, el juez Thornton asistió a la ceremonia de inauguración del edificio de Brooklyn. Después del evento público, se me acercó en privado. Normalmente no hago seguimiento de los casos, admitió. Pero el suyo se quedó conmigo. Me impresionó cómo se manejó en mi sala, pero estoy aún más impresionado con lo que ha hecho desde entonces. Gracias, respondí. Solo estoy tratando de honrar los valores de mi abuelo. Conocí a tu abuelo, en realidad, dijo, sorprendiéndome. No bien, pero nuestros caminos se cruzaron ocasionalmente en los años 70 cuando yo era un joven abogado de vivienda y él ya era un desarrollador prominente. Era diferente a otros en la industria, siempre dispuesto a escuchar, a comprometerse. Veo esa misma cualidad en ti. Sus palabras me conmovieron profundamente. Una conexión inesperada con mi abuelo que no sabía que existía. A medida que la vida se asentaba en una nueva normalidad, ocasionalmente me encontraba con gente del círculo social de mis padres. Algunos evitaban el contacto visual, claramente inseguros de cómo interactuar conmigo ahora que era rica y estaba distanciada de mi familia. Otros se acercaban con intentos transparentes de establecer conexiones que pudieran beneficiarlos de alguna manera. Aprendí a navegar estos encuentros con gracia, pero con límites firmes. La riqueza que había desgarrado a mi familia también me había dado libertad, no solo financiera, sino emocional. La desesperada necesidad de aprobación parental que me había impulsado durante tanto tiempo finalmente se estaba desvaneciendo, reemplazada por la confianza en mi propio camino. La lección más importante que aprendí a través de todo esto fue que la familia no se define por la sangre o los documentos legales. La familia se construye a través de la presencia, de estar ahí cuando importa, a través del amor expresado en acciones en lugar de obligaciones cumplidas. Mi abuelo entendía esto. Su decisión de dejarme su fortuna no se trataba de dinero en absoluto, sino de valores y confianza. Creía que usaría lo que él había construido para seguir construyendo a mi manera. En las noches tranquilas, a veces visitaba la granja, ahora mantenida por la fundación como un centro educativo para que los jóvenes urbanos aprendan sobre agricultura sostenible. Sentada en el porche donde mi abuelo y yo habíamos compartido tantas conversaciones, sentía su presencia y su aprobación. La verdadera riqueza no se mide por lo que hay en tu cuenta bancaria, sino por las vidas que tocas. Mi abuelo me enseñó que la familia no siempre es de sangre, sino aquellos que están a tu lado cuando nadie más lo está. Puede que haya perdido a la familia en la que nací, pero he construido la que merezco. La vida no siempre nos da los padres que necesitamos, pero a veces nos proporciona otros guías que nos muestran el camino. Fui afortunada de tener a mi abuelo durante el tiempo que lo tuve. Su último regalo no fue el dinero, sino la confianza para mantenerme firme en mis propios valores, incluso cuando estaba sola. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre las expectativas familiares y su propio camino? ¿Qué les ayudó a tomar esa difícil decisión? Déjenme saber en los comentarios de abajo si esta historia resonó con ustedes. Por favor,
Denle a me gusta y suscríbanse para escuchar más historias sobre encontrar la fuerza en lugares inesperados. Gracias por escuchar y recuerden que su valor no está determinado por el reconocimiento de los demás, sino por la integridad de sus propias elecciones.